¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marían de la Fuente. Si usted es como yo, de los que lleva años preguntándose cómo ha podido sobrevivir la economía cubana tras casi 60 años de embargo, cómo lo hacen otras economías de regímenes dictatoriales en América Latina como Venezuela o como Nicaragua, pues no está muy lejos de dar en el clavo si piensa que el narcotráfico, los negocios turbos de testaferros, las sociedades fantasmas en otros lugares del mundo, participando de lucrativos negocios o lavando dinero, son un auténtico as en la manga de estos mal llamados presidentes. Para mantenerse a flote en tiempos difíciles, Cuba ha confiado en el mismo mecanismo usado por los corruptos. Empresas pantalla con abogados, contadores y directores falsos para moverse y ocultar dinero en un entramado que salió a la luz en el año 2016. Entre los llamados papeles de Panamá, hubo una filtración de nombres de corporaciones en paraísos fiscales que rompió el velo del secreto de las compañías pantalla. Ahora, un nuevo esfuerzo de colaboración de periodistas de todo el mundo, llamado Open Lux, en lo que también participó el nuevo Herald, revela cómo Cuba ha usado durante decenios el pequeño paraíso fiscal de Luxemburgo para registrar compañías offshore y violar bajo el radar, enterrado en lo más profundo, pues los casi 200 documentos en el registro corporativo que datan de 1973 sobre una empresa que se llamaba Mid-Atlantic. Y hay un propietario que tiene un apellido bien conectado, bien familiar para los cubanos. Los documentos de propiedad fechados ese 12 de abril del 2019 muestran a Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja como el propietario controlador de esta empresa con ese nombre común y corriente. Si se le busca a él y a esta compañía Mid-Atlantic, pues obviamente no va a aparecer nada. Lo mismo si se busca por su nombre en el registro de Luxemburgo. ¿Qué habría que hacer para poder dar con lo que nosotros hemos dado? Bueno, pues primero habría que saber que estaba involucrado con Mid-Atlantic y después sacar los documentos corporativos. Algo extremadamente importante para que Luis Alberto Rodríguez López Calleja y presumiblemente también sus predecesores, que como saben ustedes están en Cuba, pudieran mantenerse fuera de la vista pública, después de que en septiembre del 2020 fuera sancionado por la administración Trump por dirigir Gaesa, ese imperio económico del ejército cubano que participa decisivamente en los lucrativos sectores del turismo, las finanzas, el comercio internacional y el transporte marítimo, controlando casi el 70, a veces un poco más del comercio minorista en dólares de la isla. Hoy, en exclusiva, aquí en El Espejo, tenemos fotos, tenemos información inédita de Guillermo Rodríguez López Calleja, el escurridizo hermano del poderoso general y personaje clave en este entramado secreto de empresas fantasmas en Suiza, Bahamas y Luxemburgo. Así comienza El Espejo. Bueno, pues ya han visto ustedes, es que no es difícil pensar cómo se hace para poder evadir esas sanciones. Y esta gente, la verdad, que tiene tentáculos en todos los sitios. Pero para saber un poquito más, yo les voy a pedir a mis compañeros que nos pongan esa especie de árbol genealógico que nos lleva, ahí tienen ustedes, Raúl Castro, íntimo amigo de Guillermo Rodríguez del Pozo, el gallo ronco, que falleció en el 2016 y que era el padre de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y a su vez también el padre Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, que es este individuo al que ahora hemos tenido acceso. La hija de Raúl Castro, Débora Castro, estuvo, dicen que ahora están divorciados, estuvo casado con Luis Alberto Rodríguez López Calleja, así que todo queda prácticamente en familia. Y para saber un poco más sobre esto, vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de este tema, que ha conseguido tener esas fotografías que vamos a ponerles hoy en exclusiva. Él es Luis Domínguez, investigador, director del sitio digital Cuba al Descubierto. Muchísimas gracias, Luis, por tener la gentileza de acompañarnos. Gracias por invitarme a tu programa hoy. A ver, ¿cómo conseguimos llegar hasta este hombre y cómo consigue esas fotografías que son como encontrar una aguja en un pajar? Sí, es bastante difícil porque yo llevo más o menos 20, 25 años buscando esta foto y fue por casualidad que en los últimos días, hace probablemente menos de 3, 4 días, encontré fotos de él y su familia. Y estaban ahí que todo el mundo las podía ver, pero tiene uno que saber quién es quién para poder analizar y saber quién es son estos personajes en Cuba.
Ahora, aquí hay algo interesante y es, obviamente, Gaesa maneja, como estábamos diciendo, el 70% de los negocios minoristas en dólares en la isla. Pero hay dos economías, ¿no? Una economía que es la economía sumergida y la más lucrativa, que es la que manejarían en este caso los militares, y otra economía que es la que maneja el aparato administrativo. ¿Cómo se llega directamente hasta Luxemburgo y hasta este hombre? Sí, en especial, él tiene 4 compañías bajo su nombre. En Luxemburgo tiene Mid-Atlantic, pero en Chipre tiene una compañía que es bastante inusual para lo que Cuba está haciendo. Se llama Core Oil Transport. Son dueños de 3 petroleros que son los que llevan el petróleo de Venezuela a Cuba. Y también hay 2 compañías más que salieron en los papeles de Panamá. Una que se llama Alba Granel, esa salió ahí, pero está basada en Bahamas. Y otra se llama Pescatal, Sociedad Anónima, y esa está en Islas Vírgenes. O sea, esta es la primera vez en la historia que podemos encontrar dinero cubano con los nombres que podemos saber que son cubanos los que manejan estas compañías. Y no solo eso, es el hermano de Luis Alberto Rodríguez López López Calleja, el tipo más poderoso. Ahí lo estamos viendo. En Cuba, sí. Esa foto, él aparece ahí junto con Dos Santos, el que era el presidente de Angola. Eso fue en una visita que él hizo al puerto de Mariel. Ahora, obviamente uno ve estas imágenes y yo me imagino que ya por muchísimos años, como decía, siempre ha existido sospechas de la forma en la que se lograba evadir ese dinero. Pero ahora que el nombre de Guillermo está ahí, está en la palestra pública y se sabe que es el hermano de Luis, que a su vez maneja obviamente todo ese dinero en Gaesa, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, ahora se pueden seguir estas compañías y por las regulaciones que hay en los Estados Unidos, pueden llegar hasta perder cierta parte de estas inversiones, de estos dineros, si se saben los nombres de las compañías y que son los directores y administradores son cubanos, porque hay un administrador que aparece en una de estas corporaciones que se llama Andrés Ernesto Muñoz Campos, que también aparece en este entramado de corporaciones, ya sea en Bahamas, ya sea en las Islas Vírgenes, que ellos usan otros nombres también para esconder el dinero que ha salido de Cuba. Y en eso estamos, fíjate que una de las cosas que me ha llamado la atención es que la forma de evadir es tratar de poner a esos personajes que están señalados con el dedo totalmente fuera de la circulación o fuera del ojo público. En el caso de Luis, que es quien maneja Gaesa en Cuba, ya sabemos que se le sancionó, el gobierno de Estados Unidos le sancionó en septiembre del año 2020. Ahí tienen ustedes precisamente el día y la nota en la que se hizo público a través de un Twitter del secretario Pompeo. Dice, Estados Unidos añadió hoy a Luis Alberto Rodríguez López Calleja a la lista SDN. Él dirige Gaesa, un conglomerado militar cubano que ayuda a financiar la opresión del régimen en Cuba y la interferencia en Venezuela. Esta acción reducirá la capacidad del régimen para reprimir a su propio pueblo. Pero fíjate que hay otra información que quiero comentarles. Yo estaba leyendo esta mañana sobre las regulaciones de Luxemburgo. Y si bien es cierto que en años anteriores él había hecho disposiciones concretas que tenían que ver con la evasión fiscal, también es cierto que porque ya Cuba salió de las sanciones de la Unión Europea, se dice que no podrían tratar a Cuba de una forma diferente. ¿Cómo tenemos que interpretar esa noticia, Luis? Sí, Estados Unidos tiene que lidiar con las regulaciones que hay en Europa, pero también hay compañías en Panamá o con los papeles de Panamá que apuntan a Bahamas y Islas Vírgenes, que a lo mejor el gobierno americano puede hacer algo en contra de esas compañías y de las personas que están a cargo de esas compañías que pertenecen al régimen cubano. Yo también quería decirle un poquito más de la información de Guillermo, dónde vive, quién es, para que el cubano de a pie... Estamos viendo las fotos, porque yo sé que, disculpa un segundo porque es muy difícil comunicarnos por Skype mientras me están hablando en control. Vamos a ir por orden, vamos a ver esas fotografías primero que son exclusivas que tú conseguiste. Ahí tenemos esa foto de Luis Domínguez con una gorra.
No sé si tú tienes acceso, si tú de alguna forma también las puedes ver para que nos las comentes. Yo la veo y la quiero explicar. Él ahí mismo tiene un Rolex. ¿Cuántos cubanos de a pie, cubanos que son iguales a todo el mundo, tienen derecho a tener un Rolex en sus manos? No hay, eso no existe. También él aparece con su familia, su esposa, por ejemplo, y 2 hijos. Él ha estado casado probablemente 3 veces. La esposa ahí se llama Claribel Rúas Pérez y sus hijos se llaman Kiki y María Julia es la hija más pequeña. Pero él antes de eso estuvo casado 2 veces más. Uno de ellos, el hijo que tiene el mismo nombre que él, se llama Guillermo Carlos Rodríguez Hernández. Yo les di fotos, no sé si las tienen, de un nieto. Este tiene un hijo con caballos de raza española a todo lujo en Cuba. Que eso, no hay cubano que tenga acceso a esas cosas. Y para que sepan dónde vive, por cierto, él nació el 31 de enero de 1958. Él vive en el reparto Coli, a una casa del Hotel Coli. Esto es un barrio nada más que para personas escogidas por el gobierno y la dirección de la casa es 4934, el número 3429. En todo el barrio viven 3 de sus familiares, su papá, que ya murió, ahora vive su mamá, y su hermana viven en 49, número 3606. Ese es el papá, Guillermo Rodríguez del Pozo. Sí. Y da la circunstancia que su hermana, Isabel Cristina Rodríguez López Calleja, está aquí en Miami hoy en día. Tiene un hermano. Ahí estamos viéndola en pantalla también, ¿no? Ahí la ves en pantalla, que se ve el skyline de Miami y el bridge de Key Biscayne atrás. O sea, que estas personas tienen el derecho a volar, a viajar por el mundo entero. Ella, por cierto, tiene 2 hijos aquí. Tiene una hija que se llama Ana Cristina Sarol Rodríguez y un hijo que se llama Juan Carlos Sarol Rodríguez, que viven aquí en la ciudad de Miami. Pues ahora vamos a